Estudiantes, bienvenidos a la clase de hoy de Ciencias Sociales. La idea es aprovechar bastante el tiempo hoy y explicar varios de los temas que han quedado suelticos y que empezamos a ver la última clase. Por ejemplo, uno de esos es ¿qué es la geología? También ustedes en el resumen que me presentaron a raíz del video que ustedes vieron, pudieron entender un poco qué son los procesos externos y qué relación tiene esto con la Tierra. Bien, entonces vamos a hacer un breve recuento de qué es la geología, cuál es el objetivo de la geología, qué tiene por estudio. Vamos a hablar también a su vez de cómo está conformada la Tierra, cuáles son las placas tectónicas. Y vamos a hablar por último de los dos procesos. El primero, que ya lo vieron ustedes, el exógeno. Vamos a complementar unos temas más y para finalizar vamos a explicar cuáles son los procesos endógenos, que serían los procesos internos de la Tierra. Entonces no se vayan, estén pendientes y por supuesto al finalizar vamos a hacer una conclusión. A su vez también voy a explicar cuáles son los trabajos que se van a dejar en plataforma para que ustedes lo realicen y la fecha de plazo de entrega de esos trabajos. Cabe aclarar que estos trabajos se deben de entregar por la plataforma desde el formato donde dan ustedes asignación, porque de esta manera me permite enviarles a ustedes la nota. Ya algunos de ustedes recibieron la nota, pero solamente los que me pudieron enviar el archivo desde la asignación. Quienes no, pues no pude enviar la nota porque realmente desde la publicación que lo hicieron ustedes no me deja enviar la nota. Entonces por esa razón ustedes deben saber que se deben enviar y entregar esos trabajos desde asignación de la tarea. Bien chicos, entonces vamos a empezar. Entonces, la última clase hablamos sobre el concepto de geología. ¿Qué era la geología? Decíamos que la geología era una ciencia. Ya sabemos que ciencia significa que es una rama del conocimiento. Esta palabra geología se refiere a su etimología. Recordemos que etimología viene a decir la raíz de la palabra. Y geo significa tierra y logia significa conocimiento. Entonces la geología es una ciencia que estudia el conocimiento de la Tierra. Entonces, esta ciencia estudia primero la conformación de la Tierra. ¿Cómo está conformada? Porque por piedras, por tierra, y está conformada por las diferentes capas que hacen parte del planeta Tierra y que conforman su estructura. Entonces ya sabemos que primero estudia esa conformación de la Tierra, estudia la estructura de la Tierra y también estudia no solo su estructura, sino que va a estudiar como número 2 su dinámica. La palabra dinámica se refiere a los movimientos. Cuando hablamos de algo dinámico, de algo fluido, de algo que tiene cierto movimiento, ¿sí? Entonces, la geología es la ciencia que estudia la dinámica de la Tierra. Esa dinámica que se da por el movimiento de las diferentes placas que conforman el planeta Tierra. Hay que tener en cuenta que la Tierra no es estática. La Tierra tiene movimiento y no me estoy refiriendo al movimiento de rotación y traslación, sino a los movimientos que hacen parte de la estructura interna que conforma el planeta Tierra. Esta geología va a tener dos tipos de procesos. Un proceso que ustedes ya adelantaron en el video y es el proceso exógeno. Ese proceso exógeno que va a estar conformado por la meteorización, por la sedimentación, por la erosión. Y está el otro tipo de proceso que son los procesos endógenos, que vendrían a ser los que se dan al interior de la Tierra. Entonces ya lo vamos a tratar a continuación. Capas.
Entonces, cuando nos refiramos a ella, un ejemplo es una cebolla. Está conformada por varias capas, pero cada capa está conformada por diferentes elementos o compuestos. ¿Listo? Las tres capas principales de la Tierra sería la primera, la geósfera. La geósfera correspondería a la parte sólida, de la Tierra, conformada por roca, conformada por tierra, conformada por metales y minerales. Recordemos que geo alude a roca. La segunda capa sería la hidrosfera. Esta hidrosfera estaría compuesta ¿por qué? Por agua. Hidro viene de la palabra agua, entonces esa segunda capa estaría conformada por la masa líquida que compone a la Tierra entre océanos, mares, ríos y diferentes cuerpos de agua. La tercera capa estaría la atmósfera. Atmos significa gas, o sea que es la capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta. Pero ¿por qué ese aire no se vuela o se va volando hacia el universo? Sencillamente por la fuerza de gravedad. Al generarse esa fuerza de gravedad, este gas se va a mantener en nuestro planeta, generando así un escudo y generando así una capa tan importante para que se fuera creado la vida. Recordemos que esa atmósfera duró millones de años para que pudiera crearse a partir de los vapores que se generaban a partir de la hidrosfera. Entonces, esas serían las tres capas que conforman a la Tierra. Esa Tierra también tiene una estructura. Esa estructura está conformada de la siguiente manera. El primero, el núcleo. El núcleo, o también llamado endosfera. Este núcleo está conformado por magma hirviendo a altas temperaturas que alcanza niveles mayores a los 6.000 grados centígrados, compuesto por metales pesados como hierro, níquel, entre otros. El núcleo es el que genera la fuerza de gravedad. La segunda capa es el manto terrestre. Este manto también tiene dos subniveles, el manto interno y el manto externo. Este manto también es llamado mesósfera. El manto está conformado por roca sólida, por minerales y tierra. Y en la medida que va acercándose a la corteza, que es la última capa, esas rocas son más sueltas y más pequeñas. La tercera capa es la corteza. La corteza es la capa más delgada que corresponde solo al 15% del total de la masa de nuestro planeta. O sea, solo 15%. Esta corteza también hace parte de lo que viene a ser la estenosfera y la litosfera. Entonces, cuando ustedes escuchan estas dos palabras, corresponde también a parte de la corteza, y la estenosfera corresponde tanto a una parte de la corteza como al manto. Entonces, tenemos tres capas principales: corteza, manto y núcleo. Entonces, la corteza corresponde a la parte de la litosfera, que es la parte de la capa más superficial, que es la que nosotros pisamos, que es la tierra que nosotros cultivamos, y que solo corresponde al 15%. El 85% restante del total de la superficie terrestre corresponde al 85% entre el núcleo y el manto, o sea, son las capas más gruesas que tiene nuestro planeta. Nos acabamos de explicar entonces qué es la geología, cuál es el objeto de estudio. Acabamos de explicar igualmente cómo está conformada la Tierra, cuáles son las capas, cuál es la estructura de la Tierra. Es importante tener claro esto para tener claridad sobre el tema y que ustedes lo puedan entender. Ya ustedes en el video adelantaron un poco sobre los procesos exógenos, que son los procesos que se dan en el exterior de la corteza, debido a los agentes atmosféricos tales como la lluvia, la temperatura, el hielo, el viento, etc. Estos agentes modifican constantemente el relieve y nuestra corteza terrestre.
Y está el segundo tipo de relieves, que son los procesos endógenos. Estos procesos endógenos son los procesos que se dan en el interior de la Tierra. Estos procesos que se dan en el interior de la Tierra se deben a las altas temperaturas. Al aumentar la temperatura, genera presiones que generan movimiento entre las diferentes capas que conforman al planeta Tierra. Esto genera una serie de movimientos y de fenómenos tales como sismos, terremotos. Pero entonces eso ya lo vamos a explicar a continuación, así que por favor muy concentrados. Igualmente en las guías va a estar explicada muy bien esta información para que complementen y lo lean y puedan realizar la actividad en clase. Los procesos exógenos, como bien lo explicamos ahorita, son los procesos que se dan en el exterior de la Tierra. Estos se dan por la acción de agentes atmosféricos, tales como la temperatura, el agua, el viento y el hielo. Estos agentes generan la desintegración del suelo o de la roca. Entonces, por ejemplo, en el proceso de meteorización sabemos que es el proceso mediante el cual se desintegra o descompone la roca. Esta roca se puede dar a partir de 3 tipos de meteorización: la física, la biológica y la química. Estos 3 tipos de meteorización generan que la roca se desintegre. Ya sabemos que la física se da por la acción de la temperatura, que la biológica se da cuando crece la vegetación, cuando los animales desechan sus desechos, su descomposición genera que muchas de estas rocas generen vegetación hasta que se incrusta la raíz de los tallos, generando la fragmentación de la roca. Por último está la química, que como bien saben ustedes, las rocas tienen diferentes compuestos, algunos más sólidos y fuertes que otros más arcillosos, que al exponerse al agua genera que estos se diluyan y algunos se vuelven más pequeñas y otras rocas se vuelven más pequeñas, otras rocas se integran a la corteza y se vuelven parte del suelo. Entonces, esos serían los 3 tipos de meteorización. Vamos a hablar entonces ahora de la erosión. El segundo proceso exógeno es la erosión. Decimos entonces que la erosión es el desgaste y disminución y deterioro de la superficie de la Tierra. Esto se da por los agentes atmosféricos igualmente, como el aire, el viento y la acción del hombre. Entonces, hay 3 tipos de erosión. La primera es la erosión hídrica. Se da porque se genera un roce o un impacto entre el agua y la tierra, generando que ésta se vaya desgastando poco a poco. La eólica se da por los vientos. Un ejemplo, por ejemplo, es en la playa, es en las zonas desérticas donde el viento arrastra gran parte del suelo. Entonces, eso genera un desgaste del suelo, la parte del viento, que sería la erosión eólica. El otro tipo de erosión es la gravitacional, generada por la fuerza de gravedad. Muchas de las consecuencias de esta erosión son muchísimas. Aquí puse solamente algunas. La desertificación. La erosión genera el desgaste y pérdida de la superficie terrestre. Eso genera que cada vez más la tierra se vuelva más desértica. Ejemplo, el desierto. La degradación vegetal. En la medida que se va desgastando el suelo, ese suelo ya se vuelve estéril, ya no se puede cultivar. Por tal razón se genera una reducción de la tierra fértil, donde ya no se puede utilizar esa tierra para cultivar porque se vuelve una tierra seca, sin nutrientes. Otro es que genera desequilibrio ecológico. Al desgastarse la tierra, al no generarse vegetación, muchas especies se quedan sin alimento. Esto también genera un desequilibrio ecológico y pérdida de la diversidad de especies. También genera que por la acción del hombre, por la tala de árboles, por la creación de vías, por el paso del hombre en una tierra, por ejemplo, cuando tú caminas hacia las Tres Cruces, generas que ese suelo se vaya desgastando en la medida que la gente va pasando por ese suelo. De esa forma, ese suelo ya no es útil para sembrar.
Eso genera también que se vaya perdiendo la superficie terrestre y que se genere un desequilibrio ecológico en el ambiente y que por tal razón eso genere también el calentamiento global. Bien, muchachos, por último está el proceso de sedimentación. Este proceso de sedimentación dice que son los sedimentos. ¿Qué son los sedimentos? Son las partículas que se depositan en un lugar determinado. Esas partículas están conformadas por roca, por tierra y por diferentes compuestos. Un ejemplo que les doy acá es un vaso. Tenemos un vaso de agua. Este vaso de agua le mezclamos arena, le mezclamos tierra, le mezclamos piedras pequeñas y piedras más grandes. Vemos que si lo mezclamos con el agua, algunas de esas boronas, de esa tierra, se va a quedar en el agua flotando, mientras otras van a bajar, generándose que esto se deposite en la parte más profunda del vaso, debido a su peso y debido a su composición. Eso, aquí en este caso estamos hablando de sedimentación. Otro caso, por ejemplo, es el transporte, lo que nos explicaba el video. Ponían el hielo, ponían el agua como los que transportaban esos sedimentos por el lado de un cauce, hasta que finalmente esos sedimentos se van a depositar en zonas específicas y algunos de ellos en el agua van a bajar y van a ser parte de su suelo. Entonces, a eso le llamamos el proceso de sedimentación. Esto se da por el viento, que genera también un transporte de los sedimentos, se da también por el agua y por la parte del ser humano también. Entonces, eso es la sedimentación. Con eso terminaríamos entonces los procesos exógenos. Recordemos que vimos entonces la meteorización, la erosión y la sedimentación. Ya para finalizar, voy a explicar una parte de los movimientos endógenos, que son los que se producen al interior de la Tierra. Ya para finalizar tenemos los movimientos endógenos. Esos movimientos endógenos son los que se dan en el interior del planeta Tierra. Esos movimientos endógenos van a ser los que se van a generar por el movimiento de las diferentes capas de la Tierra. Sin embargo, capas no es lo mismo a placa, ¿listo? Estas son las capas, pero cuando hablamos de capas estaríamos hablando de las que conforman la superficie del planeta Tierra. Hay aproximadamente 11 capas. Entre esas capas podemos encontrar la capa del Atlántico, la placa del Pacífico, la placa de Nazca, la placa australiana, entre otras. Muchas de esas placas se dividen también por los mismos continentes. Resulta que esas placas no están quietas, esas placas están en constante movimiento debido a la presión de la temperatura. Ahí estamos hablando que al generarse esos movimientos de las placas se generan diferentes fenómenos naturales, como son los sismos, los terremotos, o en el caso de la falla de San Andrés, que se produce entre toda la placa que rodea la parte de Norteamérica con el Océano Pacífico. Se genera la tal llamada placa de San Andrés. Ustedes la han visto en una película. Esa falla se genera por el roce horizontal de esas dos placas, generando sismos, generando que ustedes sientan temblores. ¿Por qué se produce eso? Por las temperaturas, y en la medida que va aumentando el calentamiento global debido al impacto y a la crisis ambiental, es más posible que vayan aumentando estos sismos. No sé si ustedes vieron, hace poco se produjo un terremoto en Croacia. Entonces es complicado determinar esa zona y esto es muy importante, muchachos. Muchos de estos movimientos de estas placas se van a llamar límites. Estos límites ustedes lo van a encontrar en la guía, ¿listo? En la guía van a encontrar los límites divergentes, convergentes y transformantes. Estos tres límites van a formar el relieve. Estos tres límites van a generar los sismos, los terremotos, y estos límites también van a formar y a crear nueva corteza terrestre. Entonces los invito a leer esa guía que les voy a dejar en la plataforma de Moodle. Va a explicar muy bien, y la idea es empezar a profundizar en qué es lo que genera estas placas,
cuántas placas y cuáles son las placas que conforman a nuestro planeta. Recuerden, nuestro planeta no es estático, todas estas placas están en movimiento, así nosotros no sintamos esos movimientos, sí se están produciendo en este preciso momento. Hay movimientos más bruscos que ya empezamos a sentirlos y a veces les llamamos temblores o sismos. Entonces los invito a investigar, voy a dejarles varios videos, varios links y les voy a dejar la guía de lo que deben de realizar. Van a haber 2 PDFs, uno con la explicación de la formación de los diferentes procesos endógenos y exógenos y un archivo que les va a hablar a ustedes sobre las diferentes dinámicas de las placas tectónicas. Entonces los invito a leer, a profundizar y a conocer más sobre este comportamiento que nos puede afectar y nos afecta de alguna manera, ya nos ha afectado. Entonces atentos, lean, cualquier duda me están preguntando, con mucho gusto yo se las voy a resolver. Que pasen feliz día, feliz tarde y mucho ánimo en esta cuarentena, aprovechen el tiempo. Feliz tarde.